El error 400 normalmente se da cuando estamos solicitando algún recurso, pero no le pasamos los parámetros suficientes de pronto para obtenerlo. Entonces yo qué sé, que requiere un nombre y requiere una identificación. A mí se me olvidó pasarle el número de identificación, entonces le va a devolver posiblemente un error 400. Recordemos que el error 400 son errores que comete el cliente o ustedes que están consumiendo el app. El error 401 es cuando no está autenticado. Eso lo he visto mucho en el tema de Factus, que devuelven, o sea, cometen mucho eso. Entonces Que no hay un error al tienen momento de acceso, estar, sí. de estar haciendo peticiones al API, pero no envían el token. O se les olvida o de pronto ya está caducado. Entonces ahí en eso les va a devolver el error 401. Pasamos al 403. Son errores de permisos, no tienes permisos para acceder al recurso o ejecutar esa acción. En el caso de que de pronto alguien esté creando un usuario y le arroje el 403 es porque posiblemente tú no tengas permiso para crear un usuario o para eliminarlo, o editarlo o verlo. Entonces los 403 son justamente errores de que no tienes permiso. Los 404 pues ya son las más comunes, es que el recurso no existe, entonces debes mirar si de pronto le estás pasando el ID correcto o la identificación correcta para obtener ese recurso. Pasamos a explicar los 408, que los 408 son cuando el cliente se cansó de esperar la respuesta del servidor. Entonces te arroja un error 408 después de, yo que sé, 30 segundos, que es como lo más común que se espere un cliente para tener respuesta de la. El 405 dice, significa que el servidor entiende la solicitud, pero el recurso solicitado no admite el método HTTP que se utilizó. Un ejemplo ahí, y lo he visto mucho en el tema también de Factus, es que, por ejemplo, cuando están creando una factura, ¿sí? Se envía por método POST, pero ustedes la están enviando por método GET. Entonces, como tal, sí existe, pero el método es el que está mal, el método con el cual lo están ejecutando. Y posiblemente también para eliminar, no están utilizando el método delete, sino el método POST. Entonces, sí he visto muchos logs acerca de Claro, que se ha claro. ocurrido un error acerca de eso. Bien, el 409 significa que la solicitud no puede completarse por un conflicto con el estado actual del recurso. Por ejemplo, esto puede ocurrir si se intenta actualizar un recurso que ha sido modificado por otro usuario en el servidor o si se intenta crear un recurso con un ID que ya existe. Otra cosita que puede pasar de pronto ahí, dando también un ejemplo que yo también lo uso mucho, cuando queremos cambiar el estado, digamos, de un recurso, el estado sería desactivado. Listo, enviamos la petición, estuvo bien, pero después enviamos una segunda petición para justamente desactivar ese mismo recurso que está desactivado. Entonces es como una acción que no se puede hacer porque genera un conflicto. Si ejecutamos otra segunda petición para desactivar un usuario, entonces nos va a devolver justamente el error 409 porque está ya desactivado. Pasando al error 422, en Laravel lo usa mucho para cuando hay errores de validación al momento de crear un usuario o actualizar un usuario. Es decir, que posiblemente estás enviando toda la información para crear un usuario, pero la dirección es requerida y tú no la enviaste. Entonces te arroja un error 422 indicando que ese campo hace falta, ¿no? Es requerido.